A ver, jóvenes, el día de hoy vamos a ver clasificación de triángulos. Esta parte del curso sería la continuación del tema anterior que vimos, del tema de triángulos. Chicos, nosotros podemos clasificar al triángulo por sus lados y por sus ángulos. Empecemos con la clasificación por sus lados. Empecemos con el triángulo escaleno. Yo debo tener en cuenta que en el triángulo escaleno, la longitud de sus tres lados debe ser diferente. Entonces puedo decir lo siguiente, que la longitud de AB tiene que ser diferente a la longitud de BC. Por acá, la longitud de BC tiene que ser diferente a la longitud de AC. Y de igual forma, la longitud de AB diferente a la longitud de AC. ¿De acuerdo, muchachos? Pasemos ahora a un triángulo conocido, triángulo isósceles. En el triángulo isósceles debo considerar que la medida de dos de sus laditos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Deben tener la misma longitud, jóvenes. Y por acá, estos angulitos también tienen que tener la misma medida. Quiere decir, lados correspondientes iguales, ángulos iguales. Puedo definir entonces que la medida de AB, longitud de AB, tiene que ser igual a la longitud de BC. ¿De acuerdo? Chicos, pasemos a un triángulo súper conocido, triángulo equilátero. En el triángulo equilátero debo considerar que la longitud de sus tres lados tiene que ser igual. ¿De acuerdo? La longitud de sus tres lados deben ser igual. Entonces, la longitud de AB tiene que ser igual a la longitud de BC y eso igual a la longitud de AC. Chicos, sus angulitos, muchachos, la medida de esos tres angulitos tienen que ser igual. 60, 60 y 60. No te olvides de eso. Triángulo equilátero, sus tres lados son iguales y la medida de sus tres angulitos también. Cada uno vale 60. Chicos, pasemos ahora a la clasificación por sus ángulos. Triángulo rectángulo. Yo debo considerar en el triángulo rectángulo que la suma de sus ángulos agudos debe dar 90. O sea, la suma de alfa más beta tiene que ser necesariamente igual a 90. ¿De acuerdo? Aparte de eso, se cumple un teorema muy conocido. Teorema de Pitágoras. ¿Qué te dice Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado, o sea, a al cuadrado más b al cuadrado, eso tiene que ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Listo. Eso es lo que se cumple en el triángulo rectángulo. Chicos, pasemos ahora al triángulo acutángulo. En el triángulo acutángulo debo considerar lo siguiente. Tres ángulos internos. Esos tres ángulos internos son ángulos agudos. Quiere decir que la medida de esos ángulos van a ser menores a 90. Alfa tiene que ser menor a 90, beta tiene que ser menor a 90 y por acá teta tiene que ser menor a 90. Chicos, triángulo obtusángulo. Observamos el triangulito. Chicos, en el triángulo obtusángulo tengo dos ángulos agudos, en este caso alfa y beta, donde su medida tiene que ser menor a 90. Pero muchachos, el tercer ángulo es obtuso. Quiere decir lo siguiente, que ese angulito tiene que ser mayor a 90. ¿De acuerdo, muchachos? Listo. A ver, jóvenes, ahora pasamos a los problemitas resolviendo en clase. Problema número 1 dice, determine el valor de x de acuerdo al gráfico. Chicos, empezamos por acá. ¿Estás tú de acuerdo que este angulito tiene que ser el complemento de 25? Lo que le falta para hacer 90. ¿Eso cuánto tendría que ser? 65. Listo, encontramos entonces que la medida del ángulo ABD tiene que ser igual a 65. Chicos, quiero que observes este triángulo de aquí que estoy pintando. Mira, en este triángulo voy a encontrar lo siguiente. AD vale tronquito, BD también vale tronquito, dos lados iguales, triángulo isósceles. Digo entonces que el triángulo ADB es un triángulo isósceles. Listo. Si es un triángulo isósceles, recordar lo siguiente. Lados correspondientes, ángulos iguales. Lados correspondientes, ángulos iguales. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 65. Listo, muchachos. A ver, jóvenes, problemita número 2 dice, calcula el valor de teta si AB tiene que ser igual a BC, eso es igual a AC, y por acá eso tiene que ser igual a CD. Chicos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Quiero que observes este triangulito de aquí que estoy pintando. ¿Estás tú de acuerdo que este triangulito tiene dos lados iguales? Quiere decir entonces que el triángulo BCD, eso es un triángulo isósceles. Chicos, lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que eso también, ¿qué tendría que ser? Tetita. Muchachos,
acuérdate lo siguiente. ¿Te acuerdas que la suma de dos internos qué cosa te da? El externo, ¿sí o no? O sea, si es alfa y beta, ¿el externo cuánto debe ser? Alfa más beta. Muchachos, por acá, esto es teta, esto también vale teta. Este angulito, ¿cuánto tendría que ser la suma de ellos dos? O sea, 2 veces teta. Y chicos, quiero que te centres en este triangulito de aquí que estoy pintando. ¿Estás tú de acuerdo que en ese triangulito, sus tres lados, tienen la misma longitud, sí o no? Muchachos, eso es un triángulo equilátero. Entonces digo, el triángulo ABC es un triángulo equilátero, porque la longitud de todos sus lados son iguales. Listo. Chicos, si es equilátero, lados iguales, la medida de sus ángulos también son iguales. Es más, ¿cuánto valía cada angulito? 60. Quiere decir entonces que 2 veces teta tiene que ser igual a 60, por lo tanto el valor de teta tiene que ser igual a 30 graditos. Listo, ahí está tu respuesta. A ver, jóvenes, problemita número 3 dice lo siguiente: determine el valor de x en el gráfico. Jóvenes, quiero que observes lo siguiente. En el triangulito ABC, ¿estás tú de acuerdo que tiene dos ángulos iguales, sí o no? Muchachos, ¿en qué triángulo? Clasificación por sus lados. Dos de sus ángulos eran iguales y los lados correspondientes también como tenían que ser iguales. Quiere decir que si esto de aquí vale puntito, ¿esto también cuánto tendría que ser? Puntito. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente. Puedo afirmar que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Listo. Si el triángulo ABC es un triángulo isósceles, yo puedo decir que la medida de AB es igual a la medida de BC. La medida de AB igual a la medida de BC. Te pregunto, ¿cuánto mide AB? Eso vale 28. ¿Cuánto mide BC? X al cuadrado más 3x. Lo podemos trabajar por aspas simples, sino también de esta manera. Mira, 28 es igual. Puedo factorizar x y acá, dentro del paréntesis, te quedaría x más 3. Dos números multiplicados te den 28, pero que se diferencien en 3. Eso es 4 por 7, ¿sí o no? 4 por 7, eso te resulta 28. Entonces, si asociamos, digo, si x vale 4, x más 3 tiene que ser 7. 4 más 3, 7, listo, cumple. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 4. Ahí está tu respuesta, chicos. Jóvenes, problema número 4 dice lo siguiente. Se tiene un triángulo ABC isósceles de lados 2 centímetros y 10 centímetros. Indica la longitud del perímetro de dicho triángulo. Muchachos, ¿estás de acuerdo que si te hablan de un triángulo isósceles, quiere decir que dos de sus lados van a ser iguales? Entonces podríamos plantear dos casos. Caso número 1, que el ladito que se repite sea 2 centímetros. Caso número 2, que el ladito que se repite sea 10 centímetros. Mira, lo colocamos por acá. Triángulo isósceles, dos laditos iguales. Esto vale 2 y el tercer ladito que sea 10. Por acá también tenemos lo siguiente. Segundo caso, esto vale 10 y el tercer ladito vale 2. Muchachos, voy a analizar si este triangulito existe o no. Existencia de triángulos. Analizabas un lado. En este caso, colocaba 10. A la derecha, decíamos que 10 tiene que ser menor que la suma de los dos restantes, o sea, 2 más 2. Pero a la vez tiene que ser mayor que la diferencia de ellos dos. 2 menos 2. ¿Estás de acuerdo que 2 menos 2, eso te da 0? Eso sería 10 y 2 más 2, eso te da 4. Pero chicos, miren, ¿10 es menor que 4? No. Por lo tanto, diré que este caso no existe. Este triangulito no existe. ¿De acuerdo? Muchachos, pasemos al otro caso. Vamos a analizar el 2. Coloco 2 por acá y digo, 2 tiene que ser menor que la suma de ellos dos, o sea, 10 más 10. Pero a la vez tiene que ser mayor que la diferencia de ellos dos. 10 menos 10. ¿Estás de acuerdo que 10 menos 10, eso es 0? Por acá, 10 más 10 te daría 20. Y miren, muchachos, 2 es mayor que 0, sí, y 2 es menor que 20. Por lo tanto, diré que este caso sí existe. Este triangulito sí existe. ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? Determine el perímetro de dicho triángulo. El perímetro será la suma de los tres lados, ¿sí o no? 10 más 10, 20, más 2, 22. Por lo tanto, el perímetro de ese triangulito sería 22 centímetros. Listo, jóvenes, ahí está tu respuesta. A ver, jóvenes, problema 5 dice lo siguiente. De acuerdo al gráfico, determine el valor de x. Muchachos, ¿estás tú de acuerdo que en este triángulo dos de sus lados son iguales? Y en el de la derecha también dos de sus lados son iguales.
triángulo isósceles. Quiere decir lo siguiente, que estos dos angulitos también que tendrían que ser iguales y por acá también tendría lo mismo, que estos dos angulitos tienen que ser iguales. Listo. Entonces, digo lo siguiente, el triángulo ABC y el triángulo CDE son triángulos isósceles. Listo. Chicos, si son isósceles te mencioné que la medida de estos dos angulitos son iguales, como acá, la medida de estos dos angulitos son iguales. Miren chicos, ¿tú estás de acuerdo que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180? Hasta aquí voy 40. ¿Cuánto le falta 40 para hacer 180? 140. ¿Qué hago? Lo divido a la mitad. Quiere decir 70 por acá y 70 por acá. Te pregunto lo siguiente, mira, análogamente con ese triángulo, la suma de los ángulos internos debe ser 180. Te pregunto, ¿cuánto le falta a 120 para hacer 180? 60. Digo lo siguiente entonces, mira, lo divido a su mitad. 30 por acá, 30 por acá. Y obtengo lo siguiente, mira, que estos tres angulitos dan la media vuelta. Entonces digo que la suma de x más 70 más 30 tiene que ser igual a 180. Tengo por acá x más 100 es igual a 180, por lo tanto el valor de x tiene que ser igual a 80. Listo, ahí tenemos la respuesta. A ver jóvenes, el problema 6 dice lo siguiente, en un triángulo rectángulo, recto en B, dibujo mi triángulo rectángulo de vértices ABC y te dicen que en el ángulo B debe ubicarse ese angulito recto. Por eso lo mencionan recto en B. Ahí va el ángulo de 90 grados. Luego te dice, la longitud de sus catetos son iguales. Chicos, esos dos catetos tienen que tener la misma longitud. O sea, si este es puntito, esto también que tiene que ser puntito. Luego te dice, determina la medida del ángulo exterior del ángulo C. Ese es el ángulo C. Su ángulo exterior es lo que a mí me están pidiendo. Le voy a colocar X. Jóvenes, quiero que observes este triángulo rectángulo. ¿Estás tú de acuerdo que es un triángulo isósceles, sí o no? Lados iguales. Los angulitos que estoy colocando de azul también tienen que ser iguales. Voy a colocarle alfa y alfa. Pero muchachos, por ser un triángulo rectángulo, ya te mencioné en la teoría que la suma de sus ángulos agudos debe ser igual a 90. Entonces digo que la suma de alfa más alfa tiene que ser igual a 90. Por lo tanto, 2 alfa es igual a 90. Pasa a dividir, el valor de alfa tiene que ser igual a 45. Chicos, borramos momentáneamente aquí. Esto es 45. ¿Estás tú de acuerdo que estos dos angulitos dan la media vuelta? ¿Sí o no? Son suplementarios. Diré entonces que la suma de x más 45 tiene que ser igual a 180. Por lo tanto, el valor de x tiene que ser igual a 135. Listo, jóvenes, ahí está tu respuesta.